Hermanos en Cristo Jesús, damos inicio a este solemne culto de adoración del domingo 24 de mayo. La palabra de Dios dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Salmo 75, 1. Es el momento, hermanos, de escuchar el preludio. Es un momento de reflexión y pues le pedimos a nuestra hermana Carla que nos acompañe en este momento. Llamamiento a la adoración lo encontramos en el Salmo 122. Es oración por la paz de Jerusalén. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jab, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo: la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Amén. Oración de ofrecimiento. Señor y Padre nuestro, una vez más nos estamos preparando, Padre, para alabar y glorificar tu santo y glorioso nombre, Señor. Esperando, Padre, que todo lo que se haga en este momento sea acepto a tus ojos, Señor, y rogándote que reprendas todo aquello que no sea agradable. Poniendo en tus manos todo esto, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con el himno número 323, Oh, cuán dulce es fiar en Cristo.
Lectura devocional la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 59, versículos 19 al 21. La palabra de Dios dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová se levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Es el momento de la oración de intercesión y para ello pues le pedimos a nuestro hermano pastor, presbítero Jesús Vallarta Jiménez, que nos lleve a cabo. Buenas tardes, vamos a orar, hermanos, vamos a orar por todo lo que le podamos dar gracias al Señor, que es vida lo que nos ha dado, y que el Señor nos siga bendiciendo en todo momento. Vamos a orar por la economía también de la iglesia, del mundo, por los trabajos, y por la salud de cada uno de nosotros, que el Señor cuide de nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias porque tú permites, Señor, que nos reunamos de una manera no física, Señor, pero estamos unidos en espíritu, Señor, y eso es bueno para nosotros. Te agradecemos porque tú permites la vida, Señor, en cada uno de los que estamos presentes, los que estamos participando, Señor, de este culto que es para ti. Padre, te alabamos por ese hecho, porque tú has permitido que nuestros labios aún sigan hablando de ti, Señor, del Evangelio. Y te pedimos perdón, Señor, por las faltas cometidas. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú siempre nos ayudes, que tu Espíritu Santo siga siempre fortaleciendo nuestra vida, Señor, y que podamos siempre rendirnos a tus pies y proclamar el Evangelio en todas partes. Señor, te damos gracias porque en muchas partes, Señor, la enfermedad ha ido disminuyendo, en otras se mantiene igual, Señor, pero te pedimos para que tú obres en tu creación en este mundo, Señor. Creemos que tú tienes el poder para dar sanidad y te pedimos en el nombre de Jesucristo que en tu voluntad se encuentre el que sane, Señor, todo este mundo de esta enfermedad. Padre, ponemos en tus manos la economía también de las familias. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú siempre suplas cada una de las necesidades, Señor, que tú des empleo a aquellas personas, Señor, que no lo tienen, Señor, y también que tú pongas corazones agradecidos en aquellos que tú has permitido que tengan su empleo, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, y también te pedimos, Señor, para que tú sigas manifestando en nuestras vidas, Señor, tu dirección a través de tu Espíritu Santo. Permite que siempre tengamos momentos de meditación en nuestra casa, de una forma individual y también con la familia. Y te rogamos, Señor, que nos conduzca siempre a los buenos lugares, Señor, en donde podemos siempre agradarte a ti. Ayúdanos a que podamos agradarte con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, y que sigamos hablando, Señor, en todo tiempo de tu palabra. Ponemos en tus manos a la iglesia Getsemaní, Señor, que tú sigas bendiciendo a sus autoridades, a todas las familias principalmente, Señor, que tú estés trayendo bendición cada día, Señor, a aquellos que no tienen un empleo, que tú les puedas abrir puertas, Señor, y que los que están enfermos también tú puedas sanarles, Señor. Ponemos en tus manos la vida de los pastores, del pastor Efrenaro. Sane, Señor, que tu misericordia llegue a ellos, Señor, y que estés siempre con cada uno de los hermanos ya grandes de esta iglesia, con el hermano Rigoberto Osorio, con todos los hermanos, Señor, que tú has permitido que trabajen en tu obra, Señor. Creemos que tú tienes ese poder de poder sanar a las personas, Señor, y en este momento intercedemos por cada uno de los hermanos que se encuentran en enfermedad. Que sea tu voluntad siempre levantando a cada uno de ellos y también fortaleciendo a las familias, Señor, para que ellos puedan continuar alabando tu nombre a través de las buenas obras de cuidar a sus familiares. Te damos las gracias
en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 151, todas las promesas. Es el momento de alabar a nuestro Dios con nuestras ofrendas, hermanos. Y para ello vamos a dar lectura para este acto de consagración, lo que el apóstol Pablo dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 12. La palabra de Dios dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Amén. Amantísimo Padre Celestial, tus hijos te ofrendan un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Ama al dador alegre, Señor. Bendice a mis hermanos para que ellos puedan alabarte mediante este acto, Señor, también. Bendice estos dineros y asimismo bendice a la persona que los administra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Es el momento de los avisos, hermanos. Se les recuerda que los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche se está llevando a cabo una cadena de oración con motivo de la pandemia y también el ayuno, hermanos. También se les avisa, hermanos, que si quieren llevar a cabo, tienen alguna petición o oración personal, sea de salud, de trabajo o lo que sea, pueden dirigirse a los hermanos del aposento alto, a la hermana Beatriz Hernández o al hermano José Elpidio, para que los incluyan en sus oraciones. Lectura bíblica la encontramos en Efesios 2, 11 al 22. Es lectura base del mensaje que se titula Unidos a la promesa, de labios de nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez.
Bueno, ya escuchamos el texto, Efesios capítulo número 2, de los versículos del 11 al 22, yo le doy lectura. Dice la palabra del Señor: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Señor, oramos para que tu palabra sea de bendición para nuestras vidas. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos pueda siempre, Señor, con el poder que tiene, hablar a nuestras vidas, Señor. Permite que nosotros seamos sensibles y que podamos ser buenos receptores de tu palabra, Señor, y poder cumplir los mandatos, Señor, y hacer nuestras las promesas, Señor, de satisfacción para nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos considerando la carta a los Efesios. Veíamos hace 8 días los 10 primeros versículos del capítulo número 2, y en donde encontrábamos 2 secciones importantes, ¿verdad? La vida antes sin Cristo, sus características, cómo éramos antes de conocer del Señor, y la otra sección, la vida diferente en Cristo, una nueva vida en el cual también nos podemos gozar, ¿verdad? Eso fue lo que vimos hace 8 días. El día de hoy vamos a ver la continuación, porque toda la carta va unida, obviamente, ¿verdad? Fue un escrito a una iglesia que necesitaban saber cuál era su identidad. Eso es importante. La iglesia de los Efesios era una iglesia compuesta en su mayoría por gentiles. Así que Pablo quiere que la iglesia de los gentiles, que es de los Efesios, ellos sepan cuál es su situación, ¿verdad? Cuál es la situación que tienen con el Señor, cuál es la relación que tienen con el Señor. Antes no eran pueblo de Dios, Pablo lo va a decir en los versículos 11 y 12, y él les va a estar recordando continuamente, ¿verdad?, cómo eran su vida pasada y cómo es ahora. Eso es muy importante. Pablo usa ese estilo de escribir. Entonces, dice los versículos 11, dice por tanto, y bueno, cuando encontramos la palabra ya lo hemos dicho, ¿verdad? Por tanto, así es, y como consecuencia de esto, quiere decir que lo que va a hablar Pablo, lo que está a punto de hablar en el versículo 11 hasta el 22, tiene que ver con los primeros 10 versículos, ¿verdad? Dice, por lo tanto, o sea, ya que fueron salvados, ya que los efesios experimentaron el poder de Dios a través de la resurrección, de la exaltación y del encabezamiento de Cristo en la iglesia, ahora entonces Pablo les dice, por tanto, ya que vieron el poder del Señor, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Así que en este primer versículo, o en los primeros 2 versículos de esta sección, en los versículos 11 y 12, encontramos la separación de Dios y su pueblo en otro tiempo, ¿verdad? Pablo le está diciendo, en tiempo pasado ustedes como gentiles no son judíos,
no tenían esa bendición de nacer en el pueblo judío, ustedes como gentiles, entonces no eran pueblo del Señor, estaban alejados del Señor. Y lo que hace Pablo entonces es, le está recordando que el Señor les hizo este llamamiento, ¿verdad? Pablo entonces lo que está haciendo en el primer versículo, está haciendo un llamamiento a los gentiles a recordar su situación anterior. Ya dijimos, ¿verdad?, que Pablo está usando un estilo literario que se conoce como anamnesis, es una palabra en griego. Esta palabra anamnesis a lo que alude es al recordatorio siempre de las cosas, cómo eras en tu pasado y cómo eres ahora. Y Pablo lo va a estar haciendo continuamente. Ahorita lo vamos a ver en los textos que vamos a leer. Ya lo hizo en los primeros 10 versículos, ¿verdad? En los versículos del 1 al 3 del capítulo 2 de la carta a los Efesios, en los primeros 3 versículos, Pablo les recuerda cómo era antes, cómo era su condición antes de conocer de Cristo. En los versículos del 4 al 10, del mismo capítulo 2, Pablo les dice ahora cómo es su situación. Entonces, esta forma literaria de escribir del apóstol Pablo es interesante porque él lo que pretende es precisamente que la iglesia recuerde su situación anterior y vislumbre cuál es la situación actual, y eso es muy importante para nosotros, ¿verdad? Siempre tenemos que recordar cómo es que fuimos, ¿verdad? Cómo somos ahora y cómo quiere el Señor que seamos. Esa es la intención que tiene el apóstol Pablo. Versículo número 12, vamos a ver todos los versículos de una forma así muy general, para que sigamos esta sección versículo por versículo. Dice el versículo número 12, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes de que Pablo les haga notar estas 5 características de una vida sin el Señor que se encuentran en el versículo 12, antes en el versículo 11 les dice a los judíos, a los gentiles, perdón, ustedes son los llamados incircuncisos por aquellos de la circuncisión. Y esta palabra, es muy interesante lo que dice al final del versículo 11, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, cuando Pablo les dice les hace ver esta frase, hecha con mano en la carne, está diciendo, ¿verdad? Está aludiendo a los fabricantes de ídolos en el Antiguo Testamento. Desde el libro de Levíticos, el Señor había prohibido, ¿verdad? Ahí en el libro de los Levíticos había prohibido que el pueblo de Israel se fabricara ídolos a sí mismo. Entonces, cuando Pablo les menciona esta palabra, cuando escribe esta palabra en la carta a los Efesios, la circuncisión de los judíos está hecha con mano humana. Pablo está aludiendo, ¿verdad?, a los fabricantes de ídolos. Está diciendo, en otras palabras, de una forma muy elegante, Pablo está diciendo que la circuncisión que los judíos hacen con sus manos es exactamente igual a la fabricación de un ídolo, es decir, no sirve para nada. Pablo ya les había dicho, ¿verdad?, en la carta a los Filipenses, que él era judío, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, etc. Pero ahora él ve que el sacrificio de Jesucristo es más importante, es más poderoso que cualquier rito humano. Por eso es que él lo deja a propósito esta mención. La circuncisión de los judíos es hecha con mano en la carne. Entonces ahora sí, Pablo les está quitando las pesadas cargas a los gentiles, ¿verdad? Porque los gentiles eran para los judíos algo detestable. De hecho, la palabra incircuncisión literalmente lo que quiere decir es prepucio. Así que los judíos el prepucio, la parte que cortaban quirúrgicamente, esa era lo que aludía para los mismos gentiles. Es decir, los judíos comparaban a los gentiles con la parte que era cortada del prepucio. Es decir, era algo abominable ser gentil, juntarse con un gentil para los judíos. Y Cristo vino precisamente a romper con todos estos racismos sociales que existían, que siempre han existido en la humanidad. Entonces, estamos viendo, ¿verdad?, en los primeros
en los primeros 2 versículos de la sección, versículo 11 y 12, estamos viendo la separación de Dios y su pueblo en otro tiempo, ¿verdad? Dice el versículo número 12, que ya lo leímos, encontramos 5 características de su situación anterior, antes de conocer de Cristo. ¿Cuáles son las 5 características? Están en el versículo número 12, dice el apóstol Pablo, en aquel tiempo los gentiles estaban sin Cristo, número 1. Número 2, alejados de la ciudadanía de Israel. Es decir, en nuestras palabras diríamos, no eran miembros en plena comunión, ¿no? Y vamos a ver cómo es que es importante para el orden presbiteriano ser miembro en plena comunión. Es muy importante, ¿verdad? No está solamente puesto porque sí. La tercera característica es que estaban ajenos a los pactos de la promesa. Ajenos a los pactos de la promesa. El Señor había hecho pacto solamente con el pueblo de Israel. Hizo pacto con Adán, hizo pacto con Noé, hizo pacto con Abraham, con David. Y el profeta Zacarías nos muestra, ¿verdad?, en el capítulo 33 de su libro, el nuevo pacto que es con Jesucristo, ¿verdad? Que el Señor va a poner un corazón diferente al que tenían, que era un corazón duro, de piedra. Y estar ajenos a los pactos, entonces significa estar alejados de la salvación del Señor, alejados de las bendiciones del Señor. Estar dentro de los pactos es algo interesante para la iglesia, porque estar dentro de los pactos, ser parte del pacto sempiterno que Dios ha hecho con el hombre, con su pueblo especial, con su pueblo escogido, trae muchas bendiciones, hermanos. Bueno, Pablo le está recordando a los de la iglesia de Éfeso que antes no participaban de los pactos. Esa es otra de las características que encontramos en el versículo número 12. Y las últimas 2 son sin esperanza, no tenían ninguna esperanza, y la última, sin Dios en el mundo. Es decir, tenían estas 5 características que son terribles y estaban viviendo, estaban en el mundo. Esa era su situación, por eso es que Pablo les habla de los lugares celestiales, ¿verdad? Y les dice, ustedes eran así antes, tenían estas características, pero ahora están ya en los lugares celestiales gozando con el Señor. Este es el estilo literario que Pablo usa en la carta a los Efesios y en otros de sus escritos, la ámnesis, ¿verdad? La forma de recordarle a alguien el pasado para que vea cuál es su situación actual, para que vea cuál es su posición actual y entonces disfrute de esa situación actual. Pablo entonces es un hombre que usa su pluma no a la ligera, sabe lo que está escribiendo, es un hombre inspirado por el Espíritu Santo. Versículo número 13. Este versículo número 13 es el versículo central en los 11 versículos que estamos leyendo. Es decir, del versículo 11 al 22, el versículo 13 es el versículo clave para que entendamos esta sección. Dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ese es el versículo central, hermanos, que nos puede dar y que nos habla, ¿verdad?, de una nueva cercanía a Dios. Y esta cercanía a Dios es solamente por la sangre de Cristo, solo por la sangre de Cristo. Dios, por la sangre de Cristo es que Dios nos acerca a sí mismo. Eran extranjeros, ¿verdad? Los gentiles, a quien está hablando, no perdamos de vista que Pablo le está hablando a gente gentil, a gente que no era judía. Eran extranjeros. Pero esos extranjeros ahora siguen al Señor para servirle. Eso es muy, muy interesante, ¿verdad? Vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo número 56. Y vamos a leer, hermanos, Isaías capítulo 56, yo voy a leer los versículos del 6 al 8. Dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados.
Pablo no está inventando ninguna doctrina de la adopción, como lo comentábamos hace 8 días. No. Pablo está tomando los textos del Antiguo Testamento y toda la teología del apóstol Pablo está basada en la teología del Antiguo Testamento. No podemos separar el Antiguo del Nuevo Testamento, no. No, toda la doctrina de todos los escritores del Nuevo Testamento está basada en la teología del Antiguo Testamento. Así que Pablo es muy sabio, ¿verdad? Y él sabe que estas palabras que fueron escritas muchos años antes de que él viviera, y de un profeta reconocido de Isaías, le pueden traer consuelo a la nueva iglesia de los Efesios, que está compuesta por gentiles, que no son judíos. Y entonces, hermanos, podemos encontrar nosotros, ¿verdad? Algo muy interesante para nuestra vida cristiana, cómo es que el Señor atiende a su pueblo, cómo aquellos extranjeros, aquellos que estaban sin Dios antes, mucha gente de los que el día de hoy están en las iglesias cristianas, hermanos, que son pastores, misioneras, están en los seminarios o simplemente estamos en la iglesia, que es mucho estar en la iglesia reunidos, muchos de nosotros éramos extranjeros para Dios, estábamos sin Dios. Estábamos exactamente igual que las 5 características que nos habla el versículo número 2, alejados del Señor, etc. Y ahora, hermanos, en la misericordia del Señor, estos mismos extranjeros que se reúnen, alaban al Señor, siguen al Señor para servirlo. Eso es gracia. Eso es gracia por parte de Dios, que permite que gente extranjera sirva en su misma casa, esté dentro del pacto que Dios hizo con un pueblo especial, que fue el pueblo de Israel. Ahora, la base para esta nueva cercanía e inclusión en su pueblo de Dios, lo encontramos en los versículos 14 al 18. Estos versículos 14 al 18 son unos versículos que los historiadores piensan, creen, no es algo seguro, ¿verdad? Pero es bueno escuchar comentarios sanos, buenos, de estudiosos, de investigadores. Creen que estos versículos del 14 al 18 eran en el tiempo de la iglesia del primer siglo, eran parte de un himno cristiano, obviamente. Y son versículos muy bonitos. Los voy a leer porque es importante que volvamos a refrescar lo que ya leímos. Dice del versículo 14 al 18: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y ahí era la sección del himno y después continuaban alabando al Señor con música, con salterio. Y Pablo entonces recoge todas estas ideas de los primeros cristianos del primer siglo y los muestra para que las generaciones futuras tengamos este conocimiento que viene solamente de una mente inspirada por el Espíritu Santo, que fue el apóstol Pablo. Entonces ya dijimos que en los versículos 14 al 18 encontramos la base para esta nueva cercanía e inclusión en su pueblo, ¿verdad? En los versículos 14 al 16, que ya leímos, vemos a Cristo como base para la paz. Cristo es nuestra base para encontrar la paz que necesitamos, ¿verdad? Dice la primera parte del versículo 14, porque Él es nuestra paz, porque Cristo es nuestra paz. Así que no solamente es nuestra paz, sino que de ambos pueblos hizo uno. Y encontramos eso también interesante para la iglesia, ¿verdad? Muy interesante para nuestra iglesia, ¿verdad? Que el Señor unifica a los judíos y a los gentiles en un solo cuerpo. Y los siguientes versículos de la otra parte o la final del versículo 14 y el inicio del versículo 15 nos habla de la anulación del código mosaico. Dice el final del versículo 14: derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas.
Es decir, las palabras de Jesús en la cruz, consumado es, se refiere a esto, ¿verdad? El Señor termina, Él en su muerte, en sus sacrificios, se consumen todos los sacrificios rituales que Moisés había dejado escritos. Ahora ya no son necesarios, ¿verdad? ¿Fueron necesarios en su tiempo? Claro que sí, porque eran rituales, eran sacrificios didácticos, enseñaban a la iglesia lo que venía a futuro, que era el sacrificio de Jesucristo. Y en la segunda parte del versículo 15 encontramos la creación de una nueva humanidad. Dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es decir, el Señor trae una nueva humanidad, crea una nueva humanidad del Señor Jesucristo con su sacrificio, instituye una nueva humanidad en la iglesia. Y esto es interesante, hermanos, ya no somos los que éramos antes, ¿verdad? Sino somos personas distintas. A veces los viejos moldes, las viejas actitudes que antes teníamos, vienen nuevamente a invadirnos, ¿verdad? En palabras, pensamientos, actitudes. Y ese es el progreso que debe tener el cristiano, ¿verdad? Va caminando, muchos lentamente, unos muy rápido, pero la vida del cristiano debe ir en aumento, como dice la Escritura, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto, imitando siempre a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos una nueva creación. Somos una nueva humanidad, ¿verdad? Y el versículo 16 nos habla de una reconciliación con Dios y con los demás. Dice el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya dijimos que para los judíos los gentiles eran lo peor, lo abominable, pero cuando un gentil trataba de acercarse al judaísmo, las mismas escrituras de los judíos mismos le aconsejaban al judío que aceptara al gentil. Si él estaba ya decidido a seguir al Señor. Esa era la cultura de los judíos. Antes no, si un gentil no se acercaba a ellos, no querían buscar al Señor, lo mejor era despreciarlos, ¿verdad? Ya sabemos, ¿verdad?, que entre los samaritanos y entre los judíos no había relación, porque para ellos eran como gentiles, ¿verdad? Bueno, entonces Cristo viene a romper con todas estas barreras, ¿verdad? Derriba el muro que había de separación, y lo que ocurre entonces es maravilloso, porque nos trae una reconciliación no solamente con Dios, sino también con las demás personas. En los versículos 17 y 18, Pablo nos habla acerca de la proclamación de Cristo, de la buena nueva de la paz. Así que encontramos, ¿verdad?, en el versículo 14 que Cristo es nuestra paz. En el versículo 15, Cristo establece la paz. En el versículo 17, Cristo es el que anuncia la paz. Y el Señor entonces anunció paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Es decir, a los judíos que estaban cerca y a los gentiles que estaban lejos. Y otra vez, Pablo no está inventando nada. Busque, por favor, el libro de Jeremías, en el capítulo número 23, y vamos a leer el versículo 23 y 24. Jeremías 23, para que veamos que todo el pensamiento paulino está basado, ¿verdad?, en los profetas. Jeremías 23, versículo 23 y 24, dice: ¿Soy yo Dios de cerca solamente?, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no le vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Es decir, Pablo está dando consuelo, ¿verdad?, a los cristianos de la iglesia de Éfeso. Sabe que en el tiempo de los efesios y en todos los tiempos la iglesia siempre ha sido atacada y va a seguir siendo atacada. Pablo quiere traer reconciliación, paz, seguridad para los hermanos gentiles que ahora pertenecen al pueblo del Señor, que son cristianos. Asimismo, hermanos, lo que estamos comentando en el versículo número 17, el Señor no solo trae la paz, sino también trae sanidad a su pueblo. Vamos a leer el versículo 17 y después de ahí busque el libro de Isaías nuevamente en el capítulo 57. Versículo 17 de Efesios capítulo 2. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, perdón. Ahora vamos a ver al profeta Isaías. Estamos diciendo que todo lo que está escribiendo Pablo es del Antiguo Testamento, ¿verdad?
Y encontramos en Isaías capítulo 57, vamos a leer el versículo número 19. Isaías 57, versículo 19. Dice la Escritura: produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Eso dice la palabra. Eso dice la Escritura, hermano. Que el Señor trae paz y trae sanidad para su pueblo, porque somos su pueblo escogido. Así que por un solo Espíritu, el Espíritu de Cristo, tenemos entrada al Padre. Versículo número 18 de la carta a los Efesios. Dice el versículo 18: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Qué importante, qué trascendente, qué glorioso, fabuloso es el sacrificio de Jesucristo para la iglesia. Qué importante es para nosotros. Todo esto está contenido en la carta a los Efesios, en estos primeros versículos. Y Pablo quiere que nosotros, al igual que los Efesios, tengamos la seguridad que estamos en las manos del Señor, que somos parte de su pueblo. Ya dijimos, ¿verdad?, que aquí termina el versículo 18 y termina esta parte que se piensa que era un himno cristiano, en donde Pablo lo escribe para alabanza, gloria y honra del Señor. Ahora, finalmente vamos a ver las características de la nueva humanidad. Recordemos que Pablo está haciendo adrede esta forma de escribir, recordando el pasado, comparándolo con el presente y también con el futuro, obviamente, ¿verdad? En el versículo número 19 dice el apóstol Pablo: así que ya no son extranjeros ni advenedizos. La palabra advenedizos quiere decir extraño. Vamos a leerlo así. Así que ya no son extranjeros ni extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nuevamente Pablo vuelve a tocar la doctrina de la adopción, ¿verdad?, en el versículo número 20. Dice el versículo número 19 que los efesios, la iglesia, somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Así que por el Espíritu de Cristo ya no somos extraños, ya no somos advenedizos para Dios, ahora somos conciudadanos de la familia de Dios. Es decir, en la jerga presbiteriana diríamos, ¿verdad?, ya son miembros en plena comunión con sus deberes y privilegios. Y es importante, hermanos. Eso es muy importante para nosotros, no solo como presbiterianos, como cristianos, ¿verdad? Es importante pertenecer a una iglesia, ser miembro activo en una iglesia, no solamente tener el nombre de que pertenezco en las listas, pero no vengo nunca a la iglesia, no, sino ser miembro de la iglesia, participar en la iglesia, diezmar a la iglesia, trabajar en la iglesia, contribuir en la iglesia, edificar a la iglesia con nuestro conocimiento. Ese es un miembro en plena comunión. Bueno, Pablo está diciendo en las palabras de él, del apóstol Pablo, ¿verdad?, que ahora son conciudadanos de la familia de Dios. Y esto es muy interesante, hermanos. Todo es interesante, obviamente, ¿verdad? Yo repito mucho, es muy interesante porque a mí se me hace muy interesante todo. Entonces, somos ahora conciudadanos de la familia de Dios. ¿Para qué somos conciudadanos? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? Antes de que respondamos a esto, vamos a ver algunos otros puntitos. Entonces, estamos diciendo, ¿verdad?, que ya somos ahora de la familia, somos miembros en plena comunión del templo, del cuerpo del Señor, y somos ciudadanos de una iglesia, claro. Juan, el apóstol Juan, hermano, en el libro de Apocalipsis, el Señor le permitió ver, ¿verdad?, cómo es que la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, descendía. No podemos leer todos los capítulos, son muy largos, ¿verdad? Ir a Apocalipsis en el capítulo número 21. Lea usted en su casa con calma todo el capítulo número 21 y vea específicamente el versículo 24. Apocalipsis 21, versículo 24. Dice la palabra del Señor: y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, de la ciudad, ¿verdad? Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Está hablando Juan, que él vio descender la nueva Jerusalén.
Juan vio, hermanos, Juan vio a los cristianos en la ciudad santa, en la Nueva Jerusalén. Ya los vio, es decir, usted como cristiano, usted como parte de la iglesia, al igual que todos los hermanos de la iglesia de los Efesios, ya Juan los había visto, es decir, ya están en la ciudad santa, pero aún estamos aquí, ya, pero todavía no. Y esto es muy importante para nosotros. Decía San Agustín, debemos tener los pies en la tierra, claro que sí, pero pensando siempre en el cielo. Eso es, no podemos hacer la separación. Y Juan entonces ve, ¿verdad? Ve el apóstol Juan cómo es que es en la Nueva Jerusalén en donde se encuentra la iglesia, ¿verdad? Y después de que lea usted todo el capítulo 21 de Apocalipsis, se regresa a los capítulos 6 y 7, de ahí mismo de Apocalipsis, en donde encontramos, ¿verdad?, la gran tribulación, problemas para la iglesia, capítulo 6, que están pasando a la iglesia, y después Juan dice, después de toda esa tribulación, de todos esos problemas que hay en el mundo, ¿quién podrá ser el único que vea la gloria del Señor? Y el Señor le responde en el capítulo 7, los 144,000 sellados, no que sean 144,000 específicamente y contados, no es un número que simboliza toda la plenitud de la iglesia en todas las eras. Es decir, Juan vio a la iglesia ya glorificando al Señor. Pero estamos en este mundo, todavía militando, ¿verdad?, esta vida que tenemos con problemas, etcétera, también con muchas bendiciones. Así que, ¿para qué somos conciudadanos de la familia de Dios? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué el Señor nos ha llamado a la iglesia? ¿Para qué el Señor llamó a los efesios? ¿Para qué el Señor lo llamó a usted? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón de ese llamamiento de acuerdo a los 11 versículos que estamos considerando en esta tarde? Es muy necesario, ¿verdad?, contestar y saber que nosotros como cristianos somos un nuevo templo. Dicen los versículos del 20 al 22, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Quién es el edificio? Nosotros. Usted es el edificio, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Para qué somos llamados? ¿Para qué somos edificados? Para que nuestro cuerpo sea una morada del Espíritu Santo. Esa es la razón. Y esa es la posición del cristiano. No solamente de la iglesia a los Efesios, sino el cristiano de todas las generaciones. Esta nueva humanidad en Cristo, este nuevo hombre en Cristo, está siendo edificado en la doctrina del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y Cristo es el centro de su edificación. Cristo está en el centro de su vida, hermano, edificándolo a usted. Porque todo lo que hablaron los profetas y los apóstoles está basado en las palabras de Jesucristo. Él es el centro de toda la Escritura. Así que el cristiano, hermano, es edificado por la palabra para hacer un templo santo en el Señor. Y esta correcta edificación doctrinal y teológica es para que el cristiano sea una morada del Espíritu Santo y así el cristiano dé testimonio de su fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la labor que tiene el cristiano. Por eso Pablo les escribe y les deja muy claro, ¿verdad? Ustedes son la iglesia del Señor. Están siendo edificados con un solo propósito: que su cuerpo, su mente, sus manos, sus miembros no le pertenecen a usted, le pertenecen al Señor, porque al Señor le costó a usted, y el precio fue la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Es el precio para que usted y yo nos acerquemos al trono de la gracia, como dice la carta a los Hebreos, y reconozcamos las faltas que tenemos ante el Señor, y Él nos restituya, como siempre lo ha hecho con sus discípulos, con su iglesia. Hermano, vamos a orar, a pedir al Señor que siempre Él sea quien nos siga instruyendo, que nos siga edificando en cada momento de nuestra vida. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos, gracias porque permites que tu palabra, Señor, esté en nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, a solamente hablar tu palabra. Quita, Señor, aquellas frases, palabras ociosas de cada uno de nosotros, Señor, y permite que tu santa palabra siempre permee en nuestra mente, Señor, en nuestras intenciones, en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque teníamos una vida diferente antes sin conocerte a ti. Y tú nos has llamado, Señor, nos has dado esta salvación y te damos gracias por ello, Señor.
Oramos para que tu Espíritu Santo siempre siga guiando nuestras vidas en este camino, Señor, que tú permites que andemos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y hermano, reciba la bendición del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Hermanos, vamos a despedirnos y con la doxología 455, Padre, protégenos.